damos la bienvenida a la última semana del curso de docencia para los hospitales. Espero que esta semana haya sido contributiva para ustedes, que hayan podido desarrollar de manera pertinente todas las lecturas, puedan haber visto la videoclase, contestado las evaluaciones. De no ser así, aprovechamos de pasar el aviso que esto es súper importante para que ustedes puedan acceder a la certificación de este curso. El curso será cerrado la última semana de noviembre, así que tienen tiempo y disponen de tiempo para ponerse al día. Como siempre, también les comento que tienen un espacio de retroalimentación en el caso de que lo requieran. Esta semana también habrá ese tiempo para desarrollar algunas preguntas. Aprovecho de comentarles que la semana que comenzamos, ¿cierto? Que es la última semana de este curso, va a tener dos apartados importantes. En primera instancia va a estar esta videoclase vinculada a la retroalimentación, que la voy a exponer yo. Y por otra parte, y como una inquietud que recabamos y recogimos de algunos de ustedes, hemos integrado e incluido en esta última semana el tema de la neurodivergencia. Por lo tanto, habrá otra videoclase con una profesional que se presentará ahí en la clase que tengan con ella y que les hablará y desarrollará y profundizará este aspecto. Así que, dicho esto, dados los avisos, voy a compartir pantalla para que podamos partir entonces con esta pequeña cápsula del día de hoy. Esta semana, como bien les señalaba, nos corresponde entonces el tema de la retroalimentación y específicamente las técnicas de retroalimentación efectiva. Para comenzar, como lo he hecho en todas las videoclases anteriores, les comentaré que esta videoclase estará dividida en dos partes. Primero, la retroalimentación para el aprendizaje y en segundo lugar, la retroalimentación en el contexto clínico. En ese escenario, entonces, y a modo de introducción, la retroalimentación tiene una raíz o una relación, más bien, muy directa con el tema de la evaluación universitaria. Ustedes bien saben en su proceso formativo y los estudiantes que ya están pasando esta trayectoria formativa sabemos que estamos sometidos a constantes evaluaciones. Esas evaluaciones en el fondo lo que permiten ver o evaluar, valga la redundancia, es el logro de nuestras competencias y nuestros desempeños. Al evaluador le permiten tomar decisiones, le permiten emitir un juicio, y entonces estamos sometidos constantemente a este proceso de evaluación. Que quisiera además precisar que no necesariamente tiene que ver con una evaluación calificada. La evaluación es toda aquella situación evaluativa en la que yo me veo enfrentada a tener que resolver algún desempeño propio de la profesión que estoy estudiando en el contexto de la universidad. Y esa evaluación puede ser calificada como no. Y entonces por eso es que la retroalimentación cobra un valor tan relevante. ¿Sí? La retroalimentación es el proceso mediante el cual se proporcionan comentarios específicos y constructivos a los estudiantes sobre su desempeño, con el propósito de que mejore su comprensión y adquiera las habilidades que se pretenden. Este proceso ayuda a identificar áreas de mejora, refuerza el progreso alcanzado y orienta sobre los pasos necesarios para avanzar, fomentando un aprendizaje continuo y autónomo. Les señalaba este ítem de la calificación porque ustedes podrían decir que en el contexto profesional ustedes no hacen calificaciones o no califican con nota necesariamente el proceso de aprendizaje del estudiantado. Sin embargo, ustedes sí pueden evaluar formativamente esta adquisición de desempeños y de aprendizajes. Y entonces ahí la retroalimentación sí tiene un alto valor. Entonces, ¿por qué será tan relevante la retroalimentación para el aprendizaje? Primero, que como les comento, facilita el aprendizaje profundo. Es decir, cuando un otro más experto en una materia, en una disciplina, me retroalimenta de manera constructiva, facilita en mí la adquisición de los aprendizajes e instala y posibilita la adquisición de estos. Por otra parte, porque fomenta la autonomía,
en la medida en que yo como estudiante sé qué cosas debo mejorar o qué cosas estoy haciendo bien, me tengo que hacer cargo de este proceso. Refuerza evidentemente la motivación cuando una retroalimentación es de carácter constructivo. Y por último, evidentemente, como lo hablamos en la videoclase anterior, favorece el pensamiento crítico. Es decir, yo me doy cuenta, por ejemplo, en el caso de retroalimentar un proceso de modelamiento o razonamiento clínico, yo puedo en el fondo mirar metacognitivamente mi aprendizaje y evidenciar desde ahí una crítica que sea constructiva, ¿cierto? Una autocrítica posible también. ¿Cuáles entonces deben ser estas características para que realmente la retroalimentación sea efectiva, no dañe mi autoestima, no me haga sentir inferior, no me haga sentir bajo ningún punto de vista menoscabado o con la imposibilidad de lograr los aprendizajes? Primero, que la retroalimentación debe ser constructiva. Si bien debe apuntar hacia los errores, también debe ser constructiva en el sentido de que debe apuntar a las cosas que yo también hago bien o a cómo mejorar, cómo puedo adquirir los desempeños que no tengo, cómo los puedo desarrollar, que sea comprensible. Seguramente ustedes en su propio proceso de aprendizaje recordarán algunas circunstancias en las que alguien les retroalimentó algo y ustedes no entendieron cómo podían mejorar, cómo podían adquirir esos aprendizajes. Por lo tanto, que sea comprensible no solo implica que yo lo entienda, sino que yo también entienda cómo puedo adquirir y desarrollar de mejor manera y de manera más oportuna, sí, esos aprendizajes. Y por último, que sea oportuna, dado que si la retroalimentación está muy distante del desempeño al que yo me vi enfrentado, tanto el estudiante como quien retroalimenta, en este caso el docente clínico o el docente dentro de los hospitales, se olvida ese proceso, ¿sí? Si una retroalimentación llega muy tardía respecto a un desempeño que yo tuve que cumplir, no va a tener el mismo grado de efectividad. En el caso de la ausencia clínica y de lo que los estudiantes hacen con ustedes en el proceso de los hospitales, tiene alto valor porque justamente estuvimos viendo la semana pasada el proceso de modelamiento, ¿sí? Y en el contexto, perdón, específico de la clínica, la retroalimentación va a orientar el razonamiento clínico, va a fortalecer la toma de decisiones. El estudiantado se podrá dar cuenta de las decisiones que ha tomado mal, de cómo tomarla, de cómo hacer ese proceso. Regula la emoción ante la incertidumbre, se los he dicho en varias sesiones, y por supuesto promueve la reflexión y la autonomía profesional. El desafío entonces es que la retroalimentación clínica ocurra en tiempo real o debiera ocurrir en tiempo real. Aquí puede haber algo medio controversial porque podría ser frente a pacientes, tutores y equipo. Sin embargo, evidentemente uno cuida un poco más la relación con los tutores y las tutoras, entonces es probable que ustedes tengan otro espacio, pero sí es interesante que se construya junto con todas las personas involucradas en ese proceso. Por eso es que la retro en el contexto clínico necesita ser breve, estratégica y emocionalmente segura. Recuerden que una retroalimentación que no apunte a aspectos constructivos, aspectos comprensibles, que no sea oportuna, evidentemente va a tener un impacto en la emocionalidad de ese estudiante y va a tener un impacto evidentemente en el desarrollo de su aprendizaje. Entonces, ¿cuáles son las características de una retroalimentación que cumpla con estos parámetros que aquí hemos dialogado, conversado, profundizado? Primero, que sea específica, es decir, que se centre en conductas observables y no en rasgos del estudiante. Esto es bien relevante porque evidentemente cuando uno hace una crítica, ¿no? Que eso es una retroalimentación, una crítica constructiva, debe ser muy específico en decirle qué desempeños en particular debe reforzar el estudiante, tal vez al comunicarse con los tutores, tener un trato más efectivo, tener una comunicación cordial, empática, tal vez decirle que hay procedimientos que no está haciendo con toda la precisión o con toda la prolijidad, pero eso bajo ningún punto de vista se puede centrar en las formas de ser, ¿sí? O en mis apreciaciones personales. Oportunidad debe estar cercana a la acción, como les dije la mira anterior, para que la experiencia siga fresca. Si a mí me retroalimentan algo que ni yo recuerdo que hice o cómo lo hice, es muy poco probable que eso se vuelva pertinente. Debe tener criterios claros. Les sugiero que usen pautas, perdón, de examen o protocolos clínicos como referencia. En Internet ustedes pueden encontrar
mucho material al respecto. Nosotros también en la plataforma les hemos ido subiendo. Incluso ustedes pueden armar su propia pauta de cotejo, una lista a chequear que les permita apuntar y decirles estos son los criterios y así nos alejamos de la ambigüedad. Evidentemente, la retroalimentación debe proporcionar seguridad emocional. Es indispensable para que el estudiante nos escuche y nos reflexione. No hablar desde el autoritarismo, sino que desde la cercanía, desde la posibilidad de la mejora, desde la contribución a ese desarrollo, y debe estar orientada a la acción. Es decir, siempre debe terminar en un plan breve y concreto. Si yo tengo una retroalimentación, genero o hago retroalimentaciones constantes, por lo tanto son oportunas, y son claras, diría yo, pero no siempre pueden ser tan comprensibles en el hecho de, a partir de esta retroalimentación vamos a establecer estas metas. Entonces, de aquí a las 3 semanas que te quedan, de aquí a la próxima semana cuando nos volvamos a ver, nos vamos a enfocar en esta tarea mejor. Eso puede traer mejores réditos, ¿cierto? Que decir una cantidad de cosas que ni yo como tutor, ni el estudiante, ustedes como docentes clínicos, van a poder recordar a la hora de volver a observar. ¿Cuál es el impacto entonces en este primer apartado que tiene esta retroalimentación en el proceso de aprendizaje? Primero, que va a contribuir, como ya se los he dicho en varias ocasiones, a la toma de decisiones, que les va a permitir a los estudiantes la capacidad de autoevaluarse. Uno esperaría que después de haberle dicho una serie de cosas, el estudiante pueda observar esos mismos desempeños y esas mismas cosas que sus docentes clínicos les han dicho para irse mirando ellos críticamente. Pero tendemos también a la reducción de errores, porque en la medida en que yo transparento de manera clara qué cosas está haciendo mal el estudiante puede reducir, en la medida en que vaya aprendiendo a la mejora, puede reducir esos errores. Y, como ya les he señalado, desarrolla evidentemente la autonomía y seguridad. En muchas ocasiones la retroalimentación se ve como un trabajo arduo para el docente, para el académico, para el profesional que está en el hospital, porque evidentemente implica un tiempo de planificación, un tiempo de conversación, y porque no es fácil hacer un juicio crítico sobre otra persona. Sin embargo, si ustedes lo ven desde la perspectiva positiva, esto sí le va a permitir a los estudiantes entregarle la responsabilidad de hacerse cargo de su proceso de aprendizaje y ser más activos también en ese desarrollo. Un poco movilizar esta falta de autonomía o de proactividad que muchas veces se ve cuando las personas están atravesando un proceso de aprendizaje, que a veces ocurre por temor a equivocarse, por no comprender que el error es parte del aprendizaje, aun y cuando entendemos que en la ausencia clínica en los hospitales estamos trabajando con vidas, entonces hay una dimensión ética. Sin embargo, existe esta posibilidad de que si yo me equivoco en algo puedo remediarlo. Y el segundo apartado entonces es precisamente lo que ustedes hacen, que es la retroalimentación en el contexto clínico. Primero les quiero señalar una definición que está vinculada con la evaluación auténtica. En la introducción de esta videoclase les hablo de la evaluación y cuál es la relación que tiene la retroalimentación dentro de un proceso evaluativo. Como bien les señalaba, la evaluación no necesariamente está vinculada con la calificación, pero sí está vinculada con un proceso de aprendizaje y como tal está estrechamente relacionada con la retro. La evaluación auténtica en específico es una evaluación que se vincula con escenarios del mundo real. Se busca en ese escenario que los mecanismos tengan significado y valor, ¿sí? Porque trascienden para una mayor concordancia entre la tarea y las condiciones en las que se evalúa. ¿Qué quiere decir esto en términos más concretos? La evaluación auténtica es aquella a la que los profesionales nos sometemos cuando nos vemos enfrentados a tener que realizar desempeños concretos de nuestra profesión. El mejor ejemplo de esto es la práctica en las clínicas. Porque si bien no todos, pero un porcentaje importante del desempeño de la medicina veterinaria se da en ese contexto, eso lo vuelve con un carácter situado real en un contexto específico. Por eso tiene mucho valor la experiencia que los estudiantes van a tener en los hospitales con ustedes.
Y por lo mismo, tiene un carácter formativo, es metacognitivo porque apunta a que el estudiante se autoevalúe constantemente. Hay un proceso de transferencia entre este contenido teórico disciplinar que se ha venido estudiando en el proceso formativo y esta transferencia al espacio real. Tiene resultados tangibles porque la expertise que el estudiante va adquiriendo en el proceso de estar en un hospital es evidente como mejora en sus desempeños. Genera desafíos porque lo situamos en un contexto de realidad. Es mucho más desafiante la evaluación auténtica que responder, por ejemplo, a una evaluación de pregunta cerrada o tener que incluso responder una evaluación de desarrollo, hacer un informe, etcétera. Porque si bien son evaluaciones significativas, en este contexto estamos enfrentados y desafiados a la resolución de problemas y a tener que articular todos los desempeños, no solamente los disciplinares, sino que también la competencia genérica, la dimensión del pensamiento crítico que se los he dicho, el tema de tener que poner en desarrollo en juego mis habilidades comunicativas, entre otros. Por supuesto que la evaluación auténtica valora la colaboración porque el estudiantado no va solo a aprender de ustedes y de lo que ven de ustedes, sino que de la relación con otros profesionales, con el personal administrativo de un hospital, con sus compañeros, etc. Y por último, que es lo que hoy día en esta videoclase nos convoca, la retroalimentación. Para que una evaluación auténtica cumpla con este círculo virtuoso, la retroalimentación es fundamental porque aquí hay un cambio, un giro conceptual desde cómo miramos la evaluación, que no es solo hacer un check, ¿cierto?, de la adquisición de conocimientos, sino que está mucho más vinculado con retroalimentar hacia la mejora y centrarnos en esta enseñanza que está focalizada y pensada desde la adquisición de aprendizajes. ¿Qué tipos de retroalimentación existen? Independiente que en el contexto de ustedes no necesariamente ustedes van a pasar por todas estas instancias, es importante que las conozcan para que sepan distinguirlas. Existe una retroalimentación sobre el producto, es decir, cuando le pido al estudiante que haga algo, por ejemplo, en este caso podría ser que complete una ficha clínica, yo lo que voy a retroalimentar ahí es específicamente el producto si la ficha clínica está bien o mal hecha, si cumple con los requisitos fundamentales, si disciplinariamente está bien construida, etc. Existe otro tipo de retroalimentación que yo la voy haciendo durante el proceso. Como yo he visto que este estudiante llegó, cómo ha ido avanzando en las anamnesis, en el acompañamiento dentro de alguna consulta, cuando ha tenido que ayudar en los procesos de hospitalización, farmacológico, cuando ha tenido que acompañarnos en alguna conversación con algún tutor, etc. Y por último, sobre la autorregulación. Como les dije bien hace unas láminas atrás, yo no retroalimento al estudiante, a la persona estudiante, sino que al estudiante que está en un proceso de formación. Y aquí sí yo le puedo ir evidenciando cuestiones que tienen que ver con, podrías mejorar en esto, en términos actitudinales, en términos procedimentales, puedo hacer evidente cuestiones cognitivas que tienen que mejorar o que tienen que aprender a mejorar. La retroalimentación entonces en este escenario posibilita evidenciar los errores más cruciales del producto entregado y cuáles son aquellos aspectos que debe mejorar, como este ejemplo que les hacía de la ficha clínica. La retroalimentación debe responder a preguntas tales como ¿qué hizo bien? ¿Qué puede mejorar? ¿Y cómo puede mejorar? No solamente yo debo identificar las cosas que están mal hechas, sino que debiera tratar de rescatar algunas cuestiones que están positivamente hechas o que son posibles de mejorar en el corto plazo. Esto porque debemos recordar que existe un impacto en la autoestima de los estudiantes producto de las calificaciones por una parte, y si aquí no hay calificaciones, también existe un impacto relevante en los comentarios que reciben. Entonces la retroalimentación, ¿por qué va a tener beneficios? ¿Sí? Tanto para el estudiante como para el docente, en este caso docente clínico. Primero, que va a permitir que los estudiantes utilicen esa retroalimentación para ir monitoreando constantemente sus fortalezas y dificultades. Si le toca un turno este año y el próximo año tiene que hacer otros turnos, va a poder identificar cómo ha sido la mejora, cómo han ido adquiriendo estos desempeños, porque van a tener a la base cuestiones elementales que ya les dijo el profesional a cargo.
porque va a permitir comprometer a los estudiantes en el proceso de aprendizaje fomentando su autorregulación. Debemos esperar que el estudiante se sienta más activo en este proceso y se comprometa a mejorar, entendiendo cuáles son las cosas que tenía que mejorar y cuáles son las que tiene que profundizar. Y por supuesto permite que los estudiantes modifiquen y mejoren de manera más eficiente la tarea. Si yo en general, en mi desempeño profesional, en mi desempeño personal, no sé cuáles son las cosas que hago mal, con mucha dificultad voy a poder mejorarlas en ese desarrollo. ¿Y cuáles van a ser los beneficios para ustedes o en la docencia? Primero, que ustedes puedan realizar retroalimentaciones grupales, orales y escritas. Evidentemente, yo entiendo que esto tiene mucho que ver con los tiempos que tengamos, pero justo por eso es que podemos tal vez hacer una retroalimentación en grupo. ¿Por qué va a ser una retroalimentación centrada en el aprendizaje, centrada en la mejora, y no va a ser un espacio en el que alguien se sienta emocionalmente expuesto? Va a permitir que se propicie la autonomía y la responsabilidad por parte de los estudiantes, por lo tanto ustedes van a sentirse más aliviados en no tener absolutamente toda la responsabilidad porque hay una parte que depende de ellos, y por supuesto permite analizar los resultados de las evaluaciones, posibilitando la toma de decisiones metodológicas de manera oportuna. Aquí, evidentemente, se hace mucho más evidente cuando yo tengo calificaciones, porque puedo ver cómo estuvieron esas calificaciones. Yo debiera analizar las evaluaciones después que los estudiantes hayan rendido, ¿cierto? Si a todo el mundo le fue mal, yo debiera preguntarme qué pasó con este proceso. En el caso de ustedes que no van a tener esos niveles de calificación o que no van a tener esos resultados para ser analizados, para poder descomponerlos, etcétera, sí pueden ir constatando estudiantes de un proceso a otro, o tal vez formas en que ustedes han explicado, metodologías, incluso formas en que han retroalimentado, y van a poder ir mirando su docencia clínica y viendo qué cosas ustedes creen que deben incorporar, que deben mejorar. Se pueden dar cuenta ahí si las retroalimentaciones grupales son más efectivas que las individuales. Ustedes también van a ir adquiriendo mejoras en el proceso metodológico. Habiendo hecho entonces esta revisión rápida sobre la construcción de una retroalimentación efectiva, creemos que ya con estos pilares que han recorrido en este proceso de este curso, ya tienen las suficientes habilidades y el desarrollo para poder ser docentes clínicos que acompañen de manera efectiva eh, este desarrollo del estudiantado. Sabemos que ustedes están enfrentados a una carga emocional y laboral sumamente alta, y que este proceso de acompañar estudiantes les suma una carga más en su trabajo. Sin embargo, creemos que el desarrollo de estas habilidades, que todas son integradas en el fondo, que si se dan cuenta todas las clases tenían una continuidad y una relación entre otras, les va a permitir y les va a posibilitar a ustedes sentirse más tranquilos también con su desempeño, que es tan importante para el desarrollo del estudiantado. Por último, entonces, me despido agradeciéndoles su atención en toda esta videoclase, y como les dije al inicio, ¿cierto?, de esta grabación, van a encontrarse con otra videoclase vinculada a las neurodivergencias que también tiene mucho que ver, y esperamos que les entreguen herramientas que les posibiliten una relación más cercana, empática y amena con el estudiantado. Muchas gracias entonces por su atención, por haber estado en este curso, por tener las ganas de formarse y desarrollar estas habilidades, y esperamos que nos encontremos en otra ocasión.